Eh, Muchas gracias, Estefanía y Matías, por invitarme a participar de este curso, que es un poco lo que en esta etapa de la vida a uno le nutre, el poder estar con la juventud de la medicina, sin duda que nos motiva muchísimo. Vamos a hablar ahora de los principios y fundamentos para alargar huesos en los niños y adolescentes, que es la parte de la especialidad que mejor conocemos. Y la escuela se va a notar porque van a haber preguntas que se van a repetir. A mí, para que yo haga esto, me gustaría que ustedes me ayuden y me digan quiénes de ustedes han tenido participación directa en un tratamiento que use alargamiento óseo en más de 15 casos. Ay, parece que no me equivoqué, qué bueno. Y en menos de 5 casos que hayan participado. Ok. Qué bueno, qué bueno. Allá hay un experto porque levanta las 2 manos. Los que no miran hacia atrás no saben que nadie levantó la mano con más de 15 casos y unos poquitos la levantaron con menos de 5. Por lo tanto, creo que no me equivoqué en cómo yo enfoqué esta clase. En mi generación, hacer alargamientos era brujería o pecado, y los que eran mejor pensados decían que era una especie de milagro, que nosotros pudiéramos hacer o conseguir un largo en el hueso. La historia ustedes la conocen, no me gusta hablar de las historias porque falta un clic y tienen toda la historia en la mano, pero sí puedo decirles que después del 89, en que Gabriel Ilízaros vino a Chile, en Chile ya se empezó a conocer y a utilizar esta metodología, y los principios que él nos brindó siguen siendo exactamente los mismos hasta el día de hoy. Ha cambiado un poco la tecnología, ustedes ven ahí tutores hexapodos, ven un clavo que alarga por dentro del canal medular, pero los principios están basados en el estrés tensional de Ilízarov. Y los objetivos deben ser simples. Mostrarles que, como ya se ha dicho toda la tarde, hay que evaluar bien al paciente y hay que hacer una selección considerando incluso lo que nunca logramos, que es lo que los padres tienen como expectativa de lo que uno les puede ofrecer. Hay que ser realistas. ¿Qué es y qué pasa con la cayotasis? Probablemente ustedes lo sospechan, pero eso lo vamos a decir en forma bien simple. Y conocer un poquito de la técnica quirúrgica, los aparatos que se usan para lograr el alargamiento, y sin duda mencionar que obviamente hay complicaciones con este método. En esta diapositiva nunca pensé que iba a poder resumir lo que se habló antes de las alteraciones de eje, de la osteotomía y del análisis del eje de la marcha, porque si ustedes no lo han pensado, esta es la meta de todos y cada uno de ustedes. Nosotros somos traumatólogos ortopedistas para dejar al paciente con ejes de carga y orientaciones articulares normales que le eviten problemas en el futuro, que ojalá sea muy funcional, y ya el sueño del pibe para mi amiga argentina que anda por ahí es que sean además asintomáticos, o sea, queremos todo y no siempre se puede. ¿Cómo empezamos a evaluar a estos pacientes? Simple, tenemos que empezar a pensar cosas muy, muy rápidas y vamos a tratar de recuperar un poquito de tiempo también. ¿Este niño nació así con esta deformidad o la adquirió en el momento de alguna fractura o de alguna infección o de algún tumor? En fin, las más frecuentes de las adquiridas hoy día en nuestro país son post-fractura. Esto es multifactorial, tiene muchas cosas que uno tiene que pensar, pero he tratado de resumirlo. ¿El hueso que vamos a operar para alargar está sano o está enfermo? Sin duda que si ustedes miran ese hueso en la zona donde está la deformidad, además del acortamiento, van a decir, este hueso no va a tener una buena respuesta. Así que tienen que pensar, ¿está el hueso malo, bueno? ¿Cómo están los trastornos hormonales, metabólicos? En fin, pensar siempre en la calidad que esto tiene en el hueso mismo que vamos a alargar. Pero no pueden olvidar que el hueso solo no nos sirve. Tiene que tener un motor, músculos, ligamentos, articulaciones que permitan que ese paciente use sus huesos después y pueda caminar. Entonces ahí ustedes ven que estábamos probando si las articulaciones vecinas al foco de fractura están buenas o no. Si no están buenas, o las arreglamos nosotros primero
o simplemente ese paciente es un muy mal candidato para hacerle alargamientos. Lo más importante es que las articulaciones alrededor del hueso alargado estén en buena condición para evitar lo que ustedes ven ahí, que es una subluxación en la rodilla en un paciente con una alteración congénita que no tenía estabilidad y que nosotros, al querer alargar, produjimos esta alteración secundaria. Por supuesto que la piel también es importante. Hemos dicho que hoy día, postraumatismo, hay muchos problemas y probablemente en adultos es peor aún, porque la piel queda después de una fractura expuesta, por ejemplo, rígida, dura, acartonada, con falta de vitalidad. Y ustedes pueden alargar el hueso, pero la piel no los acompaña y se producen heridas, escaras y muchas complicaciones. Hay que pensar en todo. Y antes de decir, bueno, vamos o no a alargar. Esto es importante. El doctor Slongo puso un gurú ahí, ese gurú decía, pongan atención a esta diapo. Yo no me alcanza para gurú, pero una estrellita por ahí en esta diapo dice que esto es importante y ya lo dijeron antes en relación al crecimiento guiado. ¿Cuántos centímetros tiene ahora? ¿Cuántos centímetros va a tener al término del crecimiento? De modo que pensemos en el planeamiento, qué es lo que vamos a hacer y si lo vamos a hacer o no. Esto que les muestro no tiene ninguna evidencia porque esto lo armé yo, pero es como lo que dice cuándo realmente, en relación a las diferencias de longitud, vamos a terminar haciendo un alargamiento o usaremos otras estrategias, como frenamiento del lado largo, por ejemplo, o combinar un frenamiento, acortamiento, alargamientos, en fin. Tampoco tiene mucha evidencia cuánto es la diferencia de longitud de un paciente que provoca alteraciones secundarias. Más o menos por ahí buscando hemos encontrado una porcentaje entre más o menos un 5.5 de diferencia comparativa entre los huesos tendría repercusiones secundarias en el paciente, pero la evidencia no es muy clara. Esto sí es claro, que si tiene un acortamiento o una diferencia, porque puede ser un sobrecrecimiento, tan importante como eso, se empiezan a producir alteraciones y acomodaciones secundarias, en este caso una ubicuidad pélvica que descubre la cadera del lado derecho. Y entonces ese niño necesita que nosotros hagamos algún procedimiento para igualar o al menos acercar las longitudes a la normalidad. ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante un procedimiento que se llama cayotasis. Cayotasis puede que no les sirva de nada. Ese es un vocablo que viene de los italianos, del profesor De Bastiani en Verona. Dijo que cayotasis se llamaba cuando uno alargaba un callo de fractura o una osteotomía. También es osteogénesis por compresión, distracción de Ilízaro, que ustedes saben ya que es un ruso que en la segunda mitad del siglo pasado hizo muy famoso este procedimiento. Ahora, vamos a hacer alargamiento, seleccionamos al paciente y llegamos a un punto en el que ¿cómo lo hacemos? Lo que nosotros hacemos es una fractura en el hueso controlada, como muy bien dijo el doctor Hernández en el caso de las correcciones, aquí también hacemos una osteotomía en el hueso, y en el fondo lo que quisiéramos es hacer una fractura no expuesta, una fractura controlada y que ojalá no fuera expuesta, pero sabemos que no tenemos la precisión con solo querer quebrar el hueso desde fuera. Tenemos que invadirlo, pero tiene que ser mínimamente invasivo para que el hematoma fracturario que se produce y que tiene capacidad de histogénesis ósea, o sea, hueso, siga el proceso de reparación normal que tiene un hueso, pero que en este caso nosotros lo vamos a conducir para alargar el hueso. Ustedes ven ahí una foto en la que primero se hace un prebrocado, esa es la técnica que nosotros usamos, hay gente que usa sierra Gigli, otros que hacen una osteotomía abierta, nosotros hacemos un prepicado con fresa y posteriormente con un cincel hacemos el corte definitivo del hueso para proceder después, ahí lo ven ustedes el cincel, para proceder entonces a hacer la distracción con un aparato fijador externo la mayoría de las veces, porque los clavos endomedulares de alargamiento todavía están un poco difíciles por el costo que significa para el paciente o para el sistema de salud en el que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacemos? Hacemos un estiramiento por estrés tensional. ¿Qué significa eso? No es que estén estresados, sino que hace una
el aparato mismo, el que usen, ojalá, tiene que tener una estabilidad importante que permita comprimir y distraer al momento en que el paciente camina. Se les recomienda caminar para que esta histogénesis u osteogénesis nueva sea realmente muy útil. Se le llama regenerado a esta parte de la fractura que vamos alargando y en la que se va produciendo el hueso nuevo. Si piensan un poquito en las clases anteriores, esto se parece a la fisis. Es exactamente eso lo que ocurre. En esa fractura, como que creamos una nueva fisis y eso va creciendo con este estímulo de compresión, distracción, conocido entonces como estrés tensional de Ilizarov. ¿Cómo lo hacemos controlar? Con los dispositivos que tenemos, nosotros podemos ir haciendo entonces la distracción que se ha comprobado que en promedio y en estándar no debiera ser más allá de 1 milímetro por día. Se puede dividir cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, e incluso se habla de que podríamos soñar con aparatos de distracción continua, pero que tampoco están todavía en ninguna parte. ¿Para qué es esto? Para que no se forme un callo malo, fibroso, no útil, no vivo, y que sea el que nosotros queremos firme y estable. La complicación más frecuente que tenemos es la infección en la interfase del tornillo, la piel y el hueso. Si la infección llega al hueso, no es nada bueno. Afortunadamente la gran mayoría son solo de la piel y hay una serie de recomendaciones y trucos, cada cual tiene el suyo, pero créanme que no existe ninguna solución antiséptica que sea mágica. La verdad es que esto necesita que esté limpio, que esté seco y que el dispositivo que estén usando sea estable, que permita entonces una buena control de los segmentos, de los tornillos, que todo esto no se mueva más de lo que tiene que moverse en forma elástica y de esa manera van a tener tutores en los que los clavos se infectan muy poco o no se infectan en lo ideal que nosotros quisiéramos. Por otro lado, esta estabilidad, aunque nosotros queramos construirla, aunque hagamos un constructo con tutores circulares o monolaterales, a veces no resultan, no rinden, porque si un niño va a caminar con estos aparatos, como ven ese ustedes que está ahí en el video, claramente el tiempo que lo usen va a determinar que igualmente pueden llegar a tener complicaciones. Por ello es que hoy día los alargamientos, ojalá no los hagamos de una sola vez bien masivos y largos, grandes, sino que hagamos alargamientos consecutivos, no más allá de 5 o 6 centímetros cada vez por lo menos. Hay quienes hacen dobles osteotomías para hacer alargamientos en 2 segmentos simultáneamente y para disminuir estos tiempos también, y especialmente en los adolescentes o adultos donde ya no hay fisis, se puede hacer un alargamiento o sobre clavo o un alargamiento que se convierte a clavo posteriormente. También se puede hacer cambio a placa o se puede hacer sobre placa, que se llama lengthening over nail o lengthening over plate, dependiendo de cuál de las dos cosas sea, por eso las siglas en inglés. Ahí ven ustedes otro ejemplo en el que hay una corrección de eje y un alargamiento y terminado el proceso, una placa interna para que el paciente se integre más rápidamente a su vida diaria. Este es un ejemplo igual. Y en resumen, creo que hemos revisado un poco que tenemos que tener un planeamiento, como se ha dicho toda la tarde, parece que nadie puede volar sin tener un plan de vuelo previo, y que es imperativo que ustedes hagan un análisis del paciente completo, lo más completo posible, para evitar las complicaciones. Hemos revisado un poquito lo de la callotasis, que yo creo que es el fundamento más importante que ustedes tienen que saber cómo, por qué se produce esto, y pequeñas cosas en relación a la técnica quirúrgica y cómo tratar a este hematoma fracturario que ustedes van a hacer en forma bien delicada. Y por supuesto, disminuir complicaciones, en mi experiencia, significa hacer constructos estables y no entonces tener posibilidades de todo lo que ustedes ven ahí, inestabilidades de los sistemas, subluxaciones, infecciones, pérdida de los ejes, refractura del regenerado, que son cosas que se mencionan para que nadie quiera hacer alargamientos, pero que en algunos casos producen muy buenos resultados. Muchas gracias.